Bienvenida Flor y bienvenidos todos. Es un placer el día de hoy dar inicio a nuestro tercer conversatorio en el marco de la Diplomatura Superior en Humanidades Ambientales en el cruce del arte y la tecnología. Para los que no conocen nuestro programa, este es un espacio de formación complementaria de la maestría en artes electrónicas que surgió en respuesta a la necesidad de crear un espacio de conocimiento crítico que fomente el estudio, la investigación y la creación artística cultural de manera transdisciplinaria, contribuyendo a hacer frente a la crisis ecológica y a las crisis culturales actuales. Y de alguna manera las humanidades ambientales pues han ido expandiendo los límites del arte, involucrándose activamente con problemáticas contemporáneas, medioambientales, ¿no? Y de alguna manera la producción, la enseñanza, la curaduría y la comprensión del arte contemporáneo cada vez más centran su pensamiento y su práctica, ¿no? En ideas y políticas y materialidades significativas, ¿no? Que ponen de alguna manera en tensión la relación del ser humano con la naturaleza, con nuestras culturas, con el pensamiento científico y también con el devenir tecnológico en nuestras sociedades, ¿no? Y el día de hoy pues tenemos el gran honor, realmente muchísimas gracias Flor por estar el día de hoy con nosotros, la verdad que muy emocionadas. Y para quienes no conozcan a Flor, Florencia Carvajal es licenciada en filosofía, investigadora, activista menstrual y coordinadora de ecofeminismos, género y ambiente en Eco House Global, ¿no? Y el día de hoy nos va a introducir a la relación entre el movimiento feminista y socioambientalista, tomando como marco los dos objetivos para el desarrollo sostenible, el primero que es igualdad de género y también el segundo acción por el clima. Y para ello abordaremos el concepto de antropoceno, ¿no? Para abrirnos a una serie de preguntas como ¿por qué las mujeres son un grupo especialmente vulnerable? ¿Por qué decimos que la crisis climática es también una crisis de los cuidados? ¿No? Y también Florencia nos invita a preguntarnos qué es el ecofeminismo y por qué es tan importante leer el presente en clave de esta intersección entre género y medio ambiente. Así que, sin más, bienvenida Flor, te cedo la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros. Gracias a vos, Gaby, por la presentación. Y bueno, hola a todas, que espero que haya alguien ahí detrás de las camaritas apagadas. A todas, a todes, a todos. Bueno, como dijo Gaby, la idea es hablar un poquito de la interseccionalidad entre el género. Hola, me encanta, por lo menos para saludarnos, qué lindo. La idea es hablar un poquito de la interseccionalidad entre el género y el ambiente y voy a trabajar algunos conceptos que son conceptos que a veces medio que pasamos por alto el acervo y la raíz filosófica que tienen estos conceptos. Espero que no nos aburramos mucho. Cualquier duda, cualquier consulta, la escriben al chat y la idea después es como conversar. Voy a ir un poquito rápido porque la verdad es que no tengo mucha noción de cuánto va a tomar la exposición. Así que bueno, acá contarles cuáles son los temas que vamos a tocar, que no los voy a repetir porque son los que dijo recién Gaby, de cuál es la relación entre el movimiento feminista y el socioambiental, hablar un poquito de los objetivos de desarrollo sostenible, para quienes no sepan, ahora vamos a ver un poco de qué se trata eso, y hacernos algunas preguntas que siento del orden de la urgencia política para el presente hoy. Antes que nada les quiero contar que
bueno, como dijo Gaby también, coordino el departamento de ecofeminismo en EcoHouse Global. ECO es una organización sin fines de lucro que nació en Argentina, por más que el nombre parece que es del norte al sur, en realidad el movimiento es del sur al norte, donde trabajamos educación, política y economía, voluntariado para la sostenibilidad. Hay una idea de sostenibilidad que vincula, digamos, todos los departamentos. Hoy hay más de 9 departamentos, 31 programas y 7 sedes, del cual, por ejemplo, la diplomatura en ecofeminismo, que hicimos vínculo con esta diplomatura de la UTREF, es una de las líneas de investigación. A ver si puedo ir levantando los micrófonos. Bueno. Ay, se me fue la presentación. Ahora en un segundito. Ahí va. Porque Gaby me enseñó a poder verlas mientras comparto, cosa que me parece una genialidad. Bueno, entonces, como les decía, en ECO trabajamos todas estas líneas y trabajamos alineadas y alineades con los objetivos de desarrollo sostenible. Para quienes no saben, la ONU propuso 17 objetivos de desarrollo sostenible, que ODS es la forma como más coloquial de llamarlos. La idea es al 2030 que toda la humanidad logre llegar a estos objetivos ya saldados. Es medio una utopía, pero siempre la utopía es necesaria para la acción, así que tenemos eso en el horizonte. La idea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es que buscan abordar problemas globales vinculados a la pobreza, a la desigualdad, al género, a los derechos humanos, al ambiente. Y específicamente quiero proponerles una lectura de relación, de vinculación entre el ODS, el 5, que tienen ahí marcado, y el 13. El ODS 5, que es el famoso que trabajamos desde todos los feminismos, tiene por objetivo alcanzar la igualdad de género y la finalidad de empoderar a las mujeres y niñas del mundo. Es complejo, ¿no? Si pensamos que el movimiento feminista tiene cientos de años y que aún no pudo lograrlo, es complejo pensar que en muy pocos años vamos a llegar a lograr ese objetivo, pero por lo menos tenemos que tenerlo siempre ahí como en mira, ¿no? Hoy en Argentina, como para traer datos que nos hagan sentido, ¿no? En Argentina, en lo que es el trabajo no formal, hay una brecha salarial de casi el 40% entre hombres y mujeres y del 30% en el trabajo formal. A nivel mundial, por ejemplo, el 80% de los refugiados ambientales son mujeres, ¿sí? Según la ONU Mujeres, la división sexual de trabajo definió las formas en que se dividen las tareas entre hombres y mujeres según los roles de género socialmente establecidos, y esto trajo una desigualdad social enorme, que ahora después vamos a ver un poquito de qué va, ¿no? Todo este trabajo doméstico no remunerado y por qué eso implica en la organización social. Después tenemos el ODS 13, que el ODS 13 llama urgente a la acción para combatir el cambio climático y los impactos, ¿sí? Es un ODS fundamental, importantísimo hoy a tener en cuenta, y plantea que la manera en que las personas atraviesan el cambio climático depende de la relación de distintos factores, que después también vamos a ver cuáles son esos factores. Como por ejemplo el nivel socioeconómico, el género, la etnia, la edad, lo que se llama la geolocalización, es decir, el lugar donde vivimos y el tiempo en el que vivimos, y que son las mujeres quienes suelen quedar más expuestas a los impactos de la crisis climática y ecológica, y que esto amplía las desigualdades de género, ¿sí? Entonces, los invito a hacer este trabajo de cómo sería hacer un análisis de la realidad que habitamos teniendo como anteojos los ODS 5 y 13, ¿no?
¿Cómo veríamos el mundo si pensáramos que estos dos problemas son problemas fundamentales hacia los cuales tenemos que tender a resolver? Entonces, lo primero que quiero contarles un poquito es algo muy complejo, que hoy está como contenidos mínimos, por ejemplo, en la ley Yolanda, que es cuál es la relación entre el cambio climático y el patriarcado. A mí cuando me traen estos contenidos es como un montón. Digo, dar cuenta de un proceso tan complejo como el cambio climático es en sí mismo un posicionamiento que requiere de investigaciones intersectoriales y de una complejidad de lectura que amerita como capas de análisis. Y lo mismo sucede si queremos dar una mirada respecto de qué entendemos o qué es el feminismo, el patriarcado, perdón. Entonces, es complejo pensar esta relación entre cambio climático y patriarcado, pero vamos a hacer el intento en relación al concepto de antropoceno. Pero antes de entrar en el antropoceno, quiero que pensemos qué es una matriz, ¿no? Porque tranquilamente podríamos decir que el patriarcado es una especie de matriz que contiene una forma estructural de las relaciones humanas en las distintas sociedades, diría casi sin importar el territorio que habitamos, a excepciones de pequeñas comunidades que todavía sostienen unas lógicas matrísticas, ¿no? O sea, que pueden escapar del patriarcado, pero son excepciones. Una matriz de dominación o una matriz tiene que ver con un conjunto de prácticas y saberes que definen una disciplina científica y una visión de mundo, ¿sí? Eso es un paradigma. Un paradigma define cuáles son los problemas que se pueden estudiar y qué es lo que queda por fuera, o sea, qué es objeto de estudio, qué es susceptible de ser estudiado. Y cuando decimos que algo devenga en un objeto de estudio, no solamente decimos que haya personas que estudien eso, sino que haya financiamiento, que haya la posibilidad formal, académica y de educación no formal popular, por ejemplo, de abordar estas cuestiones. Un paradigma también decide qué es la realidad, o sea, qué es lo real, qué hay que observar, qué no, qué es lo importante, y cuáles son los acuerdos que las comunidades tienen que tener y qué métodos tienen que emplear para estudiar eso, ¿sí? Entonces, yo siempre para explicar el paradigma uso el mismo ejemplo, que es un ejemplo muy básico, que es el ejemplo de una red de pesca, donde si vamos al océano con una red muy grande, con agujeros muy grandes, vamos a capturar solamente cosas, seres, vivos y no vivos, grandes. En cambio, si vamos con una red, con una miríada, con una red muy chiquitita, vamos a capturar otras cosas, ¿sí? El paradigma es la red, es lo invisible. Nosotros pensamos que la realidad son las cosas que vamos encontrando, pero en realidad lo que preconfigura a priori, lo que está antes de lo que encontramos, es el paradigma. O sea, serían los anteojos, ¿sí? Serían los anteojos con los que se mira el mundo. Después vamos a volver a este concepto de los anteojos. Entonces, visto de esta forma, estamos en un momento llamado antropoceno. ¿Escucharon hablar de este término? Si pueden poner en el chat sí, no, si escucharon hablar o no escucharon hablar de antropoceno, me interesa porque es un concepto que me parece clave para pensar hoy. Perfecto. Bueno, todos sí. Bueno, entonces lo voy a pasar rápido. ¿Qué entendemos por antropoceno? Entendemos algo muy fuerte que a mí me hizo un golpe en el pecho, digamos, la primera vez que me metí a estudiar esto, es que el Homo sapiens, o sea, la especie humana que somos, esta última evolución, devino en una fuerza destructiva del planeta. Si ven ese gráfico, no sé si lo pueden ver bien, es un gráfico que muestra las distintas capas de las eras geológicas.
sería como una línea del tiempo si fuésemos la Tierra. Vieron que nuestra línea del tiempo especista, humana, es muy breve en relación a la línea del tiempo que puede tener la Tierra, ¿sí? El planeta. Entonces, según la mirada de la línea del tiempo del planeta, el Homo sapiens devino en una fuerza destructiva, ¿sí? Es decir, que la acción humana es la principal responsable de la crisis ecológica actual. Y esto tenemos que poder hacer contacto emocional, mental, físico, de todo tipo, ¿no? Porque es muy grave la situación. Creo, si no me equivoco, hubieron 6 extinciones masivas a lo largo de la historia de la Tierra, por distintas causas, y nunca antes había sucedido la posibilidad de un colapso ecológico por una causante de una especie, ¿sí? Es decir, que lo humano en toda su evolución, en todo su avance, ha logrado un montón de cosas positivas, pero estamos haciendo contacto con que también estamos llevando el planeta al rumbo del colapso. Entonces, ¿cuál es el contexto en el que nos encontramos hoy? Es un contexto de incremento de las desigualdades sociales. El antropoceno, que es un término acuñado por un biólogo, que después otro investigador holandés lo popularizó porque fue premio Nobel. Al principio vieron un montón de discusiones científicas respecto de si esto era así o no. Imagínense, hoy hay negacionistas del cambio climático. Entonces, imagínense la importancia que tiene este debate para las narrativas científicas, digamos. Pero hoy sí hay un acuerdo respecto de que estamos en una era, que pasamos del Holoceno a una era que podemos llamar antropoceno, ¿sí? Antropo, el hombre en el centro del todo, sería, ¿no? Entonces, más o menos, en un principio se propuso que esta nueva época, esta nueva era llamada antropoceno, imagínense que el Holoceno creo que son 11.700 años atrás, 11.700. Nosotros estamos en el 2020, o sea, no existimos. Sin embargo, no existimos temporalmente, ¿no? O sea, somos realmente un pedo en la historia de la Tierra, menos. Pero en términos de acción, lo que podemos hacer de acción es tan enorme, tan grande y tan fuerte que podemos destruir el planeta, o por lo menos nosotros como especie y a un montón de especies que estamos diariamente matando la diversidad a causa de las cosas que hacemos, ¿sí? Entonces, más o menos se piensa como hipótesis. Fines de 1700, principios de 1800, entre primera y segunda revolución industrial, que está el nacimiento del antropoceno, ¿sí? Este antropoceno se vincula mucho al nacimiento de la máquina de vapor, a la revolución industrial, a la utilización de energías fósiles, a lo que vamos a llamar después extractivismo. Bueno, de hecho, acá creo que ahí sí. Digamos, segunda revolución industrial, ahí pueden ver imágenes más antiguas y más nuevas, pero lo que persiste son las prácticas. ¿Qué pasó en este momento que dio origen al antropoceno? Se generaron algunos cambios, como por ejemplo, creció demográficamente, explotó la cantidad de seres humanos en el mundo. Hay altas tasas de urbanización, nacen las ciudades. La globalización empieza a ser también un fenómeno muy importante, es decir, la relación entre los distintos territorios. Aparece el turismo de masas, los aviones, los viajes. Y todo esto empieza a marcar la Tierra, como si empezamos a dejar huella, ¿no? Empezamos a dejar marca. Bueno, la famosa huella ecológica tiene que ver con eso. Todo esto, que son el uso, ¿no?, de estas materias primas, primero fue el carbón, el hierro, el acero,
después empezamos a usar petróleo. Todas estas bienes comunes, ¿no?, que solemos llamar recursos naturales, como si estuviesen ahí a disposición, todo esto hizo que pudiéramos generar un montón de cambios y transformaciones tecnológicas para cada vez, voy a decirlo así, después lo problematizamos, no solamente sobrevivir a las condiciones climáticas, ecológicas, a los ecosistemas y a la forma de vida de cada territorio, sino generar mayores estándares, niveles o calidad de vida, ¿sí? Ahora, hemos llegado, en esa cantidad de cosas excelentes que hemos hecho, a hacer también bombas nucleares. Se vincula estrictamente el nacimiento del Antropoceno con la caída de la bomba nuclear 1945, Segunda Guerra Mundial. No solamente por el impacto que eso implica a escala ética y política humana, sino también por la huella que deja una bomba nuclear en el planeta, ¿sí? Ahora, esta forma de trabajar, de accionar, de vivir / sobrevivir que vamos teniendo los humanos en la Tierra, están generando como consecuencia también esto: deforestación, sequías, incendios, inundaciones, suba de la temperatura global, ¿no?, lo que llamamos el cambio climático. ¿Cuáles son las cuestiones que implica el cambio climático? A escala del planeta, por ejemplo, no sé, la agroindustria, los agrotóxicos, como toda la escala de lo industrial, ¿no?, que decíamos recién, tiene este lado B, este reverso. Y también tiene este otro lado B, a escala social, ¿no?, que es constantemente las desigualdades sociales están en aumento y que no podemos negar, si queremos hacer un análisis de la realidad, que no solo estamos en un momento de vulnerabilidad extrema, sino también de violencia. Ese es el escenario en el que estamos. Ahí hay imágenes, bueno, de refugiados ambientales, de las maras en El Salvador, por ejemplo. Esa imagen es de Itatí, que es un barrio que queda acá en provincia de Buenos Aires, en Quilmes, a un par de kilómetros. Digo, parecen imágenes que tenemos más vinculadas a un imaginario, no sé, India, África, pero no, acá cerquita pasa esto. Hay niñes viviendo arriba de montañas de basura. Yo me angustio. Entonces, ¿cuáles son las características que tiene el antropoceno? El individualismo extremo, la promoción de la autosuficiencia, la negación de la interdependencia, el fomento de las desigualdades, como decíamos recién, el aumento de la violencia y la vulnerabilidad. Esto va de suyo, ¿no? No hay un valor respecto de los trabajos de producción social y de los cuidados que sostienen la vida. Hay todo un tema que no me voy a meter, pero es muy interesante de trabajar, que es el modelo económico socioproductivo vinculado al mito del desarrollo, ¿no? El desarrollo siempre tiene una lógica que va desde un lugar de menos hacia un lugar de más en una línea ascendente, ¿no? El progreso. La imagen del progreso siempre que es hacia mejor. Bueno, ese mito fundacional del Estado-nación moderno es el que está hoy puesto en crisis, ¿no? Podemos tener un montón de desarrollo tecnológico y sin embargo seguir sin calidad de vida. A mí me gusta mucho toda la línea de soberanía alimentaria porque claramente ha quedado demostrado que la industria del agronegocio ha venido a saldar el hambre en el mundo, y no solo que no saldó el hambre en el mundo, sino que además hoy tenemos cáncer, diabetes y un montón de patologías y enfermedades vinculadas a la mala alimentación.
que por garantizar alimento no necesariamente estamos garantizando nutrición? Bueno, esas preguntas las vamos a retomar al final, pero tienen que ver con esto, ¿no? Donde no necesariamente, ahí yo pongo, solo tiene valor lo que tiene precio. ¿Qué pasa cuando una economía solo puede valorar lo que tiene precio? ¿Qué pasa con aquello que escapa al precio? ¿Cómo se resignifica el trabajo? Y lo que me interesa acá que podamos ver es cuál es la materia prima del antropoceno, es decir, de qué se alimenta este sistema era en el que estamos. Y yo pongo ahí, se alimenta de mujeres, pero de todo lo que sea también mano de obra barata, de niñes, de pobres, de disidencias, de todas las interseccionalidades de las vulnerabilidades, digamos, y también de la naturaleza, de los llamados recursos naturales, que todavía no llegamos a comprender como bienes comunes del orden del cuidado, no me quiero adelantar. Entonces, estos cuerpos vulnerables y la naturaleza son objetivables, son objetos, no son ni sujetos de derecho ni formas de aparecer en el mundo, sino que son objetos domesticables a los cuales podemos, no quiero decir oprimir para no ser obvia, a los cuales podemos planificar, manipular, ¿sí? De los cuales podemos sacar rédito económico, ¿no? Entonces, este modelo socioeconómico de producción y de desarrollo es lo que vamos a llamar el extractivismo social y ambiental. Bueno, ahí se le hizo un comentario que después lo vamos a recuperar. Entonces, esta imagen me gusta mucho porque dice el capitalismo también depende de las tareas domésticas, ¿no? La segunda ola del feminismo, si la primera fue la del sufragismo, la segunda ola viene claramente, bueno, además de los derechos sexuales y reproductivos y viene claramente a demostrar, y la tercera también, cómo las tareas domésticas, los trabajos vinculados al cuidado material de la vida, el aseo, la limpieza, el cuidado de los hijos, la educación, la casa, regar las plantas, cuidar de los viejos, de la vida, ¿no? De que estemos bien, de la palabra, de la circulación del afecto, del abrazo, bueno, todo lo que implica que no necesariamente es una tarea de mujeres, solamente que en una sociedad patriarcal como la nuestra, que ahora después vamos a ver, históricamente fue asignado ese rol a las mujeres. Esto no quiere decir que los hombres no tengan la capacidad real, efectiva y material de cuidar la vida, sino que la forma social en la que estamos inmersos hace que las mujeres tomen obligadamente esa función. Entonces ahí me gusta mucho porque se ven las tres cosas, ¿no? Se ve el funcionamiento del capitalismo. Algo que no les dije, pero que está bueno recuperar, es que el antropoceno también es llamado capitaloceno. ¿Por qué? Porque está el capital, la producción del capital, del valor, en el centro de la vida. Entonces, el hombre pone el capital en el centro de la vida. Por eso antropoceno y capitaloceno son prácticamente sinónimos. Está la línea de montaje, y la línea de montaje tiene como materia prima lo humano, que eso es lo interesante. Ahí podría haber oro, podría haber maíz, o podría haber seres humanos, ¿se entiende? Y cómo en esa línea de montaje que es la vida, ahí se ve el extractivismo social muy fuertemente, hay un momento que es el momento de las 8 falsas horas de descanso, donde retornás al hogar, y ahí hay alguien cuidando, hay alguien alimentando, hay alguien vistiendo, hay alguien lavando, hay alguien tocando, hay alguien teniendo sexo, hay alguien vinculándose, haciendo borde de ese cuerpo, cuidando, ¿no? Sanando, lo que fuera.
Entonces me quiero meter con algo que sé que puede ser pesado, pero siento que es importante, que es preguntarnos cuáles son las bases del antropoceno. Decimos, ok, llegamos a un acuerdo común, la ciencia, las narrativas más críticas también, tanto del norte como del sur, hay un consenso respecto de que estamos en una era llamada antropoceno. Bueno, el antropoceno nace más o menos segunda revolución industrial. Ok, bueno, ¿cuáles son las bases filosóficas profundas, de fondo, paradigmáticas que tiene este modelo? ¿Por qué? Como dice Yayo Herrero, que a mí me gusta mucho, ¿cómo hemos podido llegar a este nivel de crisis ecológica y a este nivel de desigualdad social? ¿Y seremos capaces de torcer este colapso social y ecológico? Bueno, esta es la pregunta, ¿no? ¿Cómo hemos llegado? Bueno, les y los invito a meternos un poquito de lleno en cuáles son las bases fundamentales que tiene el pensamiento occidental y cuáles son las características del llamado surgimiento de los estados, ¿no? El estado moderno, el estado-nación moderno. Hay dos cuestiones fundamentales que son el androcentrismo y el etnocentrismo. Lo voy a pasar rápido porque no es una cuestión de volvernos lo que es con las palabras, sino justamente de poder hacer contacto con lo que cada una de estas cuestiones implica. Todo esto para decir, bueno, después lo digo. El etnocentrismo, o sea, etimológicamente hablando, etno viene del griego, que tiene un significado que es etnia, que es como comunidad, como viene del etos, ¿no? El etos es el estar arraigado, el tener una vinculación con ese entorno, con una forma particular. Y centrismo viene del centro. Entonces, el etnocentrismo, literalmente, es tomar mi cultura, la que fuera, a la que pertenezco, como un punto de partida y análisis de todo lo demás. Incluso el estudio, el análisis y la vinculación con otras culturas. O sea, el etnocentrismo es un comportamiento de la naturaleza humana en general que supone una sensación de superioridad. Generalmente vinculamos o explicamos el etnocentrismo con cuestiones así como muy radicales. Bueno, ahí hay un ejemplo, ¿no? Como el reírse de la cultura del otro, algo del orden de la superioridad, de ver otras culturas con otras prácticas no legítimas sino inferiores. Yo les traigo un ejemplo que los invito a hacer la experiencia y buscar este material. El fin de semana cuando estaba armando la charla volví a meterme en la historia y terminé llorando sola frente a la computadora con una esquiza, pero realmente es algo que me toma por completo. Esta es la historia de 13 personas indígenas de una comunidad que a fines de 1800, cuando se abrió el Museo, no el de Bellas Artes, creo el de Naturaleza de La Plata, fueron capturadas, ¿no? Un momento de casi fines de la campaña del Desierto de Roca, fueron capturadas y llevadas al museo para ser objeto de estudio, para estudiarse, diría un comentario muy especista, como un animal, pero es que ni siquiera era como un animal, pero en ese momento estaba a la escala, ¿no? A la altura de un animal. Entonces ahí la práctica etnocéntrica es muy clara, muy evidente, porque es un humano estudiando a otra forma de vida que no vincula con lo humano
y lo mete en una jaula y lo estudia como un objeto de estudio, ¿no? Ahí el paradigma es claramente antropocéntrico. Y no lo voy a argumentar porque voy a ponerme a llorar de nuevo, pero fíjense cómo es esa experiencia, porque aparte es una experiencia que tenemos acá, ¿no? Local, como muy cercana, y todavía están los restos de esa comunidad, de esa familia, enterrados en La Plata. Se iban muriendo los familiares y los tenían encerrados, ¿no? O sea, les sacaban fotos, los desnudaban, les daban de comer y a la noche estaban en jaulas y se fueron muriendo paulatinamente y muy rápidamente, uno atrás de otro. Hay como una historia muy extraña de eso. Y se iban muriendo y pasaban de la jaula a las vitrinas. Entonces, bueno, ahí hay un montón de deuda histórica que tenemos y que siempre tenemos que pensar que en el surgimiento de los estados-nación, para que hubiera un Estado/nación, para que la relación Estado y nación fuese unívoca, hubo que matar. Entonces el asesinato está debajo y de fondo en el surgimiento de los estados. Y hay que hacer contacto con eso también, porque eso es parte de esta mirada etnocéntrica del pensamiento occidental. Cuando Sarmiento decía el desierto de la Pampa, no era un desierto, había naturaleza, había ecosistemas, había diversidad, había mundo, había comunidades indígenas, había pueblos originarios. Hubo que matar lo que había, entendiendo que lo que había no servía, entendiendo que lo que había no era nada, entendiendo que lo que había no era del orden del progreso, sino de un pasado que atrasaba. Entonces, toda la lucha hoy de los pueblos originarios tiene mucho que ver con un reconocimiento previo al Estado-Nación argentino, previo a nuestra Constitución Nacional. Entonces, ¿cómo pedir un derecho previo al derecho? Es muy compleja la problemática y no me quiero meter en esto y ya me estoy reyendo. Bueno, entonces, el etnocentrismo es una cualidad de este pensamiento occidental que nos lleva al antropoceno. La otra cualidad o forma es el androcentrismo. Y el androcentrismo es algo que venimos escuchando desde los feminismos de distintas formas, pero tiene mucho, todo o casi, que ver con el macho, el hombre, el masculino, en el centro de la escena. El androcentrismo también es llamado falocentrismo, ¿sí? La cultura del falo. El hombre como medida de todas las cosas, no el hombre como humano, sino el hombre como hombre. Entonces, la medida, esto, bueno, acá estamos en una diplo de arte, ¿no? O sea, en el arte se ve muy bien. Piensen en producciones artísticas del Renacimiento, del humanismo, ¿no? Como previo a las vanguardias, digo, ¿no? Cómo ahí la medida tenía que ver con el hombre blanco, europeo, heterosexual, de clase, soberano, sano, seminal. Y pensamos si hoy en día no sigue siendo eso, ¿no? Cuando decimos lo hegemónico, ¿a qué nos referimos cuando decimos lo hegemónico si no nos referimos a esa norma, a esa justa medida con la cual todo se compara y a partir de la cual las vulnerabilidades son un efecto de sentido de tener una medida de lo humano? Ahora, ¿qué implicancia tiene el androcentrismo? ¿Cómo llegamos a una cultura androcéntrica? Y compartamos esto un instante. La división sexual del trabajo comprende la diferencia sexual como una desigualdad jerarquizada. ¿Qué quiere decir esto? Podemos ver en la naturaleza que masculino y femenino conviven sin ningún tipo de problema ni desigualdad jerárquica. En lo humano hay
una desigualdad, es decir, algo que es diferente se comprende como desigual. O sea, pasamos de una horizontalidad de vínculo a una verticalidad de vínculo. Esto tiene mucho que ver con la pérdida del monoteísmo, con la pérdida del politeísmo y el monoteísmo, pero no me voy a meter en eso. Entonces, la construcción de una diferencia como desigualdad es política. Es decir, que no responde a las limitaciones dadas por lo natural, sino que la introducción de lo jerárquico transforma las diferencias en desigualdades. Siempre hay desigualdad, o sea, a ver cómo digo esto, siempre que hay desigualdad hay apropiación de los recursos. O sea, si hay desigualdad hay opresión. Si hay diferencia puede haber multiplicidad, pero si hay desigualdad hay una lógica de opresión. Claramente, en este caso específico de la división sexual del trabajo, los materiales, los naturales y las sexuales, digamos, esas cualidades, quedaron para ser extraídas de las mujeres. ¿Por qué? ¿No? Esta sería la otra pregunta. Porque esto hizo que la conformación del mundo fuese binaria. Ahí dice la sexualidad no es binaria, ¿no? La sexualidad es múltiple, es poliforma, amorfa, diversa, específica. Todos los adjetivos que quieran poner. Se le puede poner todo a la sexualidad, pero binaria es algo que no. Entonces, naturalizamos esta relación desigual cuando en realidad esta relación desigual es una construcción social y política. Es el resultado de la somatización de una jerarquía, es decir, que no es natural, pero que sin embargo, cuando algo es binario, arma planos jerárquicos y se arma una pirámide necesariamente. Cuando hay una pirámide hay uno arriba y hay muchos abajo. Y el de arriba explota a los de abajo, y el de abajo a los de abajo, y el de abajo a los de abajo, ¿sí? Pasamos, si se quiere, ¿no?, de una lógica del círculo, una lógica de un plano, a una lógica de una verticalidad, que también tiene que ver estructuralmente y simbólicamente con el falocentrismo. Y me interesa que veamos la diferencia entre dualidad y binarismo. La dualidad supone un esquema de complementarios, supone la convivencia. La dualidad es circular. Pensemos, no sé, el día y la noche. Pensemos el día y la noche está muy bien para pensarlo, porque digamos, no hay noche pura y día puro. Hay transición, hay amanecer, hay atardecer, hay una punta del mundo día y en la otra noche, digamos. Hay una relación entre el día y la noche. No hay día sin noche, no hay noche sin día. Y no es que el día sea bueno y la noche mala o al revés. No puede haber valoración porque no hay desigualdad. Bueno, eso es una lógica del dualismo, de la dualidad. Ahora, el binarismo es bueno o malo, adentro o afuera, arriba abajo, hombre-mujer. Es la polarización, eso es un esquema binario, ¿no? Entonces, como consecuencia, digamos, de la construcción de este binomio femenino-masculino, y acá me importa hacer una reflexión, que es la siguiente. Esta construcción del binomio femenino-masculino, que es un opuesto, como dijimos, jerarquizado, donde el masculino, como vimos en la imagen anterior, es más importante que el femenino,
Y este más importante, creo que no hace falta decirlo, pero digamos, opera en todos los planos, en el plano material, en el plano real, en el plano simbólico, ¿sí? Pensemos la posibilidad de la toma de la palabra en el espacio público. ¿Cuántos años fue vedada esta posibilidad que tenemos hoy de encontrarnos acá y poder tomar la palabra para hablar, para decir? Pensemos la cantidad de poquitos años que hace que podemos votar. O sea, que somos sujetos de derecho político para expresar nuestro deseo. Recién con el peronismo, con Eva, podemos votar. Y si miramos para atrás, ¿cuántos años tenemos de historia las mujeres? No sé, ni 100 años que votamos, chicas, chicos y chiques. Es un montón. Todavía nos tiene que seguir doliendo. Porque somos muy nuevas en el espacio público. Entonces, perdón. El masculino y femenino, ¿no? Este binomio, esta diferencia mal comprendida como desigualdad, es la que permite organizar después el resto de un montón de otras desigualdades sociales. Para la antropología feminista, para la sociología feminista se suele trabajar mucho, ¿no? Como en el origen de esta desigualdad hay después una necesaria consecuencia del resto de las desigualdades sociales. Y me interesa específicamente esto como matriz, ¿no? Del patriarcado, de pensar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hubo esta necesidad de dominación de los cuerpos femeninos? Hay una antropóloga que se llama Françoise Héritier, que tiene un trabajo muy interesante donde ella plantea como hipótesis, a la cual debo reconocer que adhiero después de leer a María Elena Ramonini y algunos de sus textos, que tiene que ver con una exuberancia de la fertilidad femenina. O sea, que esta exuberancia salvaje, ¿no? Si leemos textos antiguos o de la comunidad del Neolítico, ¿no? Se solía vincular a la mujer con un desenfreno, digamos, con un salvajismo, con una sexualidad desenfrenada, que había que domesticar, que había que poder domesticar es la palabra, cortarle las alas, ¿no? Y Françoise Héritier plantea, bueno, las mujeres o los cuerpos útero-portantes son quienes pueden reproducir lo idéntico y lo diferente. O sea, pueden dar a luz hombres y mujeres, mientras que los hombres deben pasar por el cuerpo de las mujeres para producir sus iguales. Entonces, hay ahí, en el cuerpo femenino, útero-portante, la capacidad de dar vida, de transitar el ciclo vida, muerte, vida. Bueno, yo laburo mucho el ciclo menstrual ovulatorio que tiene todo que ver con esto, ¿no? Pero no me quiero ir. Entonces, esa fertilidad es muy común a la fertilidad exuberante también de la naturaleza, a la cual también se domestica y a la cual también se conquista. Bueno, entonces, estas bases que planteamos recién del antropoceno, para mí quedan, elegí esta obra de arte por el contexto, ¿no? De la diplo en la que estamos hoy. Es una obra de arte que hizo un artista que se llama, ahí creo que tengo el nombre, que no lo llego a leer, John Keighley, que lo que hizo fue pintar el Vitruvio, creo que fue con cera fría y cobre, cerca del Polo Norte, ¿no? Y él dice, literalmente el cambio climático se está comiendo el cuerpo de nuestra civilización. Y ahí vemos cómo toda la normalidad, toda la justa medida
todo el etnocentrismo, el androcentrismo, unidos, que por supuesto el etnocentrismo genera el racismo, ¿no? La diferencia racial, y el androcentrismo, la misoginia y el machismo, y el mercantilismo, la distinción de clases y las desigualdades sociales extremas. Entonces, ¿cómo estas formas de aparecer, de vincularnos humana y socialmente, hacen que lleguemos hoy ahí, ¿no? Como la máxima expresión artística de inicios de la modernidad, hoy sobre un glaciar da cuenta de que se está derritiendo. Es decir, nos estamos matando a nosotros mismos. Me pareció muy interesante, ¿no? Porque también tiene que ver con algo que vamos a entrar ahora, que es la relación cuerpo-territorio. Entonces, iba a hacer preguntas acá, pero sigo derecho y ahora en un ratito hacemos las preguntas. ¿Por qué llamamos? Espero que haya quedado un poquitito claro cuáles son las bases del antropoceno y por qué el antropoceno es el momento histórico donde los humanos nos ponemos a nosotros mismos una fecha de vencimiento por la forma en que nos vinculamos entre nosotras mismas y con la Tierra, con el sistema Tierra, que lleva a una crisis ambiental y a una crisis de los cuidados, ¿no? Pero ¿por qué hablamos de crisis ambiental y crisis de los cuidados como dos cuestiones complementarias, no como un binomio? Hay solo crisis ambiental, hay solo crisis de los cuidados. No, ¿por qué? Porque estas dos cuestiones están completamente vinculadas. ¿Y por qué propongo leer el presente en clave de interseccionalidad? La crisis climática actual nos afecta de forma diferente en función del género, la clase, la etnia, la especie y el lugar donde vivimos. Esta es una frase de manual que tenemos que tener muy presentes. Porque viene a mostrarnos que estemos afectados de forma diferente quiere decir que hay, como decíamos recién, previamente una desigualdad de fondo. Y que siempre la desigualdad implica dominación, no necesariamente la diferencia. Ahora bien, si nosotros ordenamos género, clase, etnia, especie, el lugar donde vivimos, biribiri, vemos que eso marca distintos niveles de vulneración de derechos, distintos niveles de formas de quedar por fuera del sistema, por fuera de las necesidades básicas satisfechas, por fuera de un montón de cosas que por el hecho de ser humanos debiéramos poder tener, sostener, co-crear. Entonces, claramente hay que leer esto en clave de interseccionalidad. Y cuando digo interseccionalidad, lo que quiero decir es que no habría forma de salirnos de la matriz patriarcal, esa primer matriz que traía al principio de la presentación, que es que matriz, patriarcado, antropoceno son un solo corazón. No hay forma de salir de esa matriz si no vemos la interseccionalidad de las luchas. Hoy, por ejemplo, la lucha socioambientalista es la que más fuerte le está dando batalla al antropoceno, por el extractivismo social y ambiental que tiene, porque es claro para el ambientalista el efecto arrasador, devastador del orden del colapso que tiene la acción humana en la forma en que lo estamos ejecutando. La deforestación, la forma de cultivo, el fracking, la megaminería, infinidad
de formas de accionar, es claro para un ambientalista que eso no es sostenible, que no va a haber mundo posible si seguimos actuando de esa forma. Pero no es tan claro para un ambientalista que el trabajo doméstico debe ser remunerado. Sí lo es claro, por ejemplo, para la lucha feminista, que es la que da batalla al androcentrismo, a la centralidad del falo. Es la que viene durante milenios acallada, silenciada, oprimida. La lucha de clases es muy claramente una lucha que da batalla al capitaloceno, ¿no? Al capital como centro de la vida, a lo que organiza la vida solamente en relación al tener y al valor como económico. El valor entendido estrictamente y solamente como económico. Pensemos en la administración, en la finanza, como si todo eso fuese sola y exclusivamente del dólar, ¿no? O del fósil, del petróleo. O sea, como que hay algo ahí que está ordenando las jerarquías y las formas de relaciones humanas que genera necesariamente desigualdad para poder seguir funcionando y que necesita de cuerpos oprimidos. No, la lectura marxista del ABC. O sea, mirar la historia en términos de un materialismo es claro cómo la desigualdad es propia y constitutiva y necesaria al funcionamiento del capitaloceno. La lucha antirracista da batalla derecha y estrictamente al etnocentrismo, ya sea la de los pueblos originarios, ya sea la de Black Lives Matter, ya sea la que sea, el problema gravísimo que estamos teniendo hoy por las migraciones, porque hay algo de los límites, de las fronteras, de los estados-nación que constituyen identidades cerradas, únicas, que si no están en relación con fronteras más abiertas, más porosas, vamos a terminar teniendo graves problemas, que ya no vamos a terminar, ya estamos teniendo graves problemas de migraciones forzadas. Y el racismo es constitutivo. Ahora vamos a ver a Lorena Capnal que trabaja mucho esto. Y después también tenemos una lucha antiespecista que va muy fuerte con el especismo, que es uno de los rasgos fundantes y centrales también del antropoceno. Es decir, lo humano como el centro de la escena. Entonces, toda la vida de derechos animales, de nuevas conquistas, de formas de alimentación, etcétera, etcétera. Ahora, lo que yo veo claramente, si tenemos de un lado antropoceno, capitaloceno, androcentrismo, etnocentrismo, especismo, bueno, por ahí no va. Por ahí no va, hay algo de eso que está estructurado de tal modo que nos está llevando al colapso económico, sistémico, ecológico, climático, global, en todo sentido, social. Lo único que estamos haciendo es aumentar las desigualdades, las vulnerabilidades y las violencias en el mundo. En cambio, todas estas luchas son luchas interseccionales, es decir, que son luchas que no necesariamente son la misma lucha, pero que son todas luchas posibles de ser engagement, me sale, o sea, posibles de ser eslabonadas una con la otra, porque hay puntos de contacto, hay puntos de intersección cuando vamos a las bases de lo que sostienen esas luchas. Entonces, si entendemos por la matriz del patriarcado, y a esto iba con cambio climático, crisis ambiental, patriarcado, antropoceno, todos esos conceptos para mí hacen una misma constelación de pensamiento. El racismo, el sexismo, machismo y el mercantilismo son los pilares del Estado moderno sobre el que se funda el nacimiento del antropoceno como nueva era geológica. Entonces,
la matriz del patriarcado tiene todo que ver con estar hoy en una era llamada antropoceno. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo salir de este binarismo? Hay formas. Generalmente yo llamo a esas formas de hackeo. ¿Hackeo por qué? Porque cuando uno hackea, ¿no? Tenemos el hackeo como el virus. Miren, o sea, la Tierra es tan inteligente, ¿no? Una pandemia de origen zoonótico, claramente, o sea, la Tierra ya está hackeándonos como especie. De alguna forma, hay algo que está alterando un orden que estaba completamente desequilibrado. Es un límite, ¿no? Entonces, hablo de experiencias de hackeo porque no podemos tampoco tener, siempre la utopía es válida y necesaria para la vida, pero no podemos pensar que es posible que algo cambie en el corto plazo. O sea, por eso hablamos de transición. Estamos en un momento de transición, porque va a tomar décadas, quizás siglos, en cambiar una matriz tan sólida como la patriarcal, que viene antes del cero. Entonces, todos estos miles de años que tuvimos una matriz que nos sostuvo de esta forma, se está agujereando lentamente esta matriz, pero esta matriz va a tardar. No es que nos vamos a levantar mañana y no va a haber más patriarcado y no va a haber más capitalismo. No sé, ni idea, mañana no. Entonces, quizás hackear es como hacer pequeñas hendiduras, ¿no? Como nuevas formas que vayan apareciendo. ¿Y de dónde vienen esas nuevas formas, esas nuevas prácticas, esa recuperación de saberes, del pensamiento situado? Justamente el pensamiento situado es el pensamiento que no universaliza, que no dice yo soy la verdad, ¿no? Típico de los pensadores etnocéntricos. Mi teoría es la teoría universal. No, o sea, el pensamiento es territorial, situado, a escala de mis pies, mis raíces, el espacio y el tiempo en el que habito. Las epistemologías críticas, la decolonización de los saberes y de las prácticas. ¿Desde qué posición y de qué marcos conceptuales miramos el mundo? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Desde dónde estamos creando, estamos haciendo arte para los alumnos de la Diplo? Entonces, planteo como postura, como una de las vías posibles para salir del binarismo, a los ecofeminismos. Porque creo que los ecofeminismos, y ahora vamos a decir un poquito de qué son los ecofeminismos, ya comprenden, sienten, plantean, ven, actúan sobre el mundo de una forma diferente en términos de relaciones. Ya no hay un centro que es lo humano, sino ahí en ese gráfico se puede ver bien cómo está interrelacionado las problemáticas del hambre, que tiene que ver con el cambio climático, que tiene que ver con la escasez de agua y deforestación, que tiene que ver con las violencias, la pobreza, con la pérdida de biodiversidad, la crisis de los cuidados, con la contaminación, y todo con todo. La deforestación, las migraciones forzadas, la urbanización, el extractivismo. Es decir, que hay una relación entre las problemáticas. Y esto es muy importante y me encantaría, ¿no?, que hoy pudiésemos discutir políticas públicas con un enfoque de interdependencia. Sería muy diferente lo que pensamos de la costanera norte, de la costanera sur,
las intervenciones que hacemos de las megagranjas y de la megaindustria, si pudiésemos tener una mirada relacional, de interdependencia y sobre todo con un enfoque de sostenibilidad en el tiempo. Seguramente con una mirada así, muchos de los argumentos que hoy existen, que sostienen estas políticas públicas, no serían válidos. Seguramente si hubiese una participación social, ciudadana, que está siendo incipiente, no digo que no, pero digo, como sería muy distinto pensar, sentir y actuar sobre el mundo desde estas perspectivas relacionales. Por eso el ecofeminismo plantea esto que me parece fundamental, que es una relación urgente entre el activismo feminista y el activismo ambientalista. Ese mapa del cuerpo-territorio después se los dejo, pero se lo pueden descargar. Es un trabajo de investigación comunitario entre distintos organismos internacionales y organizaciones sociales, y plantea claramente la relación entre el cuerpo y el territorio. Para los ecofeminismos se evidencia el juego de los opuestos jerarquizados que alimenta la lógica binaria de dominación. Eso es lo que dijimos hasta ahora. La naturaleza es subordinada al capital al mismo tiempo o del mismo modo que lo femenino a lo masculino. En esta trama permanente se capturan y conquistan determinados atributos de lo femenino, como por ejemplo la reproducción de la vida. Pensemos en todos los programas de fertilización asistida, la subrogación de vientre, la píldora, el control de la biofertilidad, el control de la ciclicidad, toda la industria fármaco-técnico-pornográfica, como diría Paul Preciado, es decir, todas las formas de control que hay sobre las políticas del útero, porque es el espacio como la mina de oro, ¿no? Es el espacio más fértil. Y de la naturaleza, pensemos en todas las prácticas que están ahí, fracking, megaminería, ¿no? Es decir, cómo extraemos recursos naturales de la tierra y cómo extraemos recursos humanos de los úteros. Así, la apropiación de los recursos naturales, la enajenación de las fuerzas productivas, ese es el point, ¿no? En común. O sea, para que haya trabajadores, para que haya mano de obra, para que haya producción de capital, tiene que haber reproducción de la vida, es decir, tiene que haber obreros, tiene que haber vida humana funcionando. Cuanta más vida humana, más problemas o más un montón de cosas, pero también mano de obra más barata. En una lectura material de este tipo de problemáticas es compleja. Por eso hay tantas posiciones hoy, ¿no? Incluso con, bueno, ahora me estoy adelantando. Entonces, así la apropiación de los recursos naturales, la enajenación de las fuerzas productivas, conjuntamente con la captura de las potencias sexuales y cuidadora de las mujeres, constituye los fundamentos de la acumulación de capital y la base sobre la que se ha edificado la modernidad, el mito del progreso, la lógica extractivista y la desigualdad social y de género. En ese mapa se observa claramente cómo prácticas de extractivismo territorial devienen en patología y enfermedades a nivel físico del cuerpo. Eso es un resumen, no voy a decir mucho más acerca de eso, se puede profundizar un montón, pero me parece que es claro y es evidente esta nueva perspectiva de salud socioambiental que tiene una mirada interrelacional, ¿no? Por eso salud socioambiental, porque hay algo del ecosistema que nos rodea donde la salud es interdependiente también. Bueno, también, que no lo puse, pero es fundamental que se ha dicho, crisis de los cuidados, crisis climática, tiene todo que ver con crisis sanitaria, con la pandemia en la que estamos, ¿no? Son como tres pivotes de una misma crisis.
Entonces, ¿cómo hackear esto? ¿Qué proponen los ecofeminismos? La crítica a estos conceptos que vimos antes, al antropocentrismo, no lo voy a repetir, a todos estos una crítica profunda de base, cuestionando el modelo de extractivismo de desarrollo económico. Hay propuestas alternativas de economías eco y feministas que no son necesariamente las del progreso jerárquico con necesaria desigualdad social. Hay otras economías, otras, nuevas economías feministas, comunitarias, circulares, infinidad de formas de relacionarnos económicamente, porque es fundamental también. No es que solamente sea equitativo en lo social y viable en lo ecológico, también tiene que ser profundamente una pregunta por la economía, es decir, cómo sostenernos material y físicamente en la vida. Invita a centrarnos en la vida tomando como base la ética del cuidado y la ecología, desplazando la economía convencional como eje para organizar un nuevo contrato ecosocial. Cuestiona la superioridad que se le otorga al conocimiento científico, esto es clave, muchas veces al servicio del capital, respecto de los saberes y prácticas de subsistencia que sostienen cotidianamente la vida. ¿Quiénes? Las mujeres, los pueblos originarios, los campesinos, las personas en situación de vulnerabilidad social. Es decir, hay un algo, un saber, una práctica de resistencia, de supervivencia, de sobrevivencia que tienen las poblaciones que atraviesan y atravesaron históricamente peligro de vida, mucho más rica, mucho más potente para la crisis que hoy en día estamos atravesando que la ciencia, que viene de un lugar bastante solitario, hegemónico, académico, rigidizado, alejado, ¿no?, de la sobrevivencia. Se interesa en la potenciación y autonomía de las mujeres y otros colectivos subordinados, así como en su participación política en las organizaciones y movimientos sociales para fomentar la toma de decisiones en defensa de los humanos y de la naturaleza. Y esto también es fundamental. No es porque el feminismo se puso de moda y ahora las mujeres tienen que decidir. No tiene que ver con una redistribución igual que la que teníamos antes. O sea, no es que hay que hacer jerarquía de nuevo, hacer pirámide de nuevo y arriba que haya una mujer en lugar de un hombre. No, eso es sostener la misma lógica patriarcal. Por eso es muy interesante ver las categorías de mujer patriarcal, de madre patriarcal. O sea, esto no tiene que ver con mujer-varón. No tiene que ver con la lógica binaria. Que las mujeres estén en espacios de decisión, de toma de decisión política, tiene que ver con esta posibilidad de experimentar una lógica relacional circular distinta a la piramidal. No sé si soy clara con esto. Entonces, para que haya un cambio de paradigma, hay algunas cuestiones claves que los ecofeminismos plantean, que es tener en cuenta los límites que impone la naturaleza y nuestros cuerpos al crecimiento económico ilimitado y al consumismo. ¿Sí? Si vamos al último punto, aceptar que somos personas encarnadas en cuerpos finitos y vulnerables y vivimos en un planeta con límites físicos. Hay límites. Eso es lo que nos venimos a enterar hoy con estas luchas intersectoriales y con estas crisis intersectoriales en las que estamos. Hay límites, tenemos límites de capacidades y somos inter y ecodependientes. Dependemos los unos de los otros para sobrevivir, no solo apenas nacemos o cuando nos estamos muriendo o cuando estamos enfermos, ¿sí? No solo lo que tenemos como imaginario en el mundo de las tareas del cuidado domésticas y no remuneradas, sino durante toda la vida necesitamos afecto y cuidado. Y no es que necesitamos afecto y cuidado como un plus, como un extra.
lo necesitamos de forma vital para no colapsar ecológicamente. Ese es el punto. Entonces, centrarnos en la producción de bienes y consumos que reproduzcan la vida y que no la destruyan. Es decir, poner la vida y no el capital en el centro de la escena. Esa es la propuesta. Y esto lo voy a pasar muy rápido porque ya se nos está acabando el tiempo y quiero que quede un tiempo para las preguntas. Hay distintas corrientes, solo voy a hablar de 2 corrientes y muy rápidamente. Voy a nombrar a 2 exponentes del ecofeminismo crítico o constructivista. El ecofeminismo o los ecofeminismos son como los ambientalismos, son como los feminismos, en plural. No hay una definición, no hay una postura, justamente porque son un movimiento teórico, es decir, un pensamiento, y a la vez un movimiento social, es decir, una acción, una praxis, una intervención, una transformación social, porque son las 2 cosas, no hay unidad del movimiento. Feminismo es 2 puntos. Feminismo, no quiero decir puede ser cualquier cosa, pero casi que puede ser cualquier cosa, ¿no? Es decir, hay distintas posibilidades y posiciones políticas dentro de estos movimientos. Pero hay cuestiones que reúnen y hay cuestiones que tienen en común. Bueno, hay una línea de esos ecofeminismos que suele llamar crítica o constructivista, que es, por ejemplo, la que plantea Yayo Herrero. Yayo Herrero a mí me gusta muchísimo. Voy a profundizar en esta primera línea y la segunda la voy a pasar más rápido. Ay, no. Bueno, no sé. Yayo Herrero es antropóloga, es ingeniera, es profesora, es española, es activista, tiene una mirada que suele vincularse con el norte global, sin embargo es crítica, es constructiva. Yayo plantea, voy a leer esa frase, el ecofeminismo es una corriente de pensamiento que emana de la filosofía, de la biología y de la economía y al mismo tiempo es un movimiento social. Desentrama la falacia de la desconexión entre la academia y la realidad del activismo social. Es imposible conocer sin querer actuar. El conocimiento no es neutral. Esto es lo que decía cuando hablaba antes de cómo salir del binarismo, las nuevas epistemologías situadas. ¿Qué es la epistemología feminista? Pensar desde el cuerpo, desde el golpe del pecho, desde el límite físico que tengo del manejo de mi tiempo. La triple jornada, la tarea doméstica, es decir, si no hubiese un cuerpo que nos pusiera un límite, no hubiésemos podido darnos cuenta social y comunitariamente que había un reparto de lo sensible desigual, que no todos trabajamos lo mismo y que cuando alguien termina de trabajar, la otra llega y no termina nunca, ¿no? Bueno, eso es un pensamiento situado. El conocimiento no es neutral, necesariamente tiene que procesarse como postura de lucha para transformar la realidad que habitamos. Esa es una frase de Yayo que dice: se ha declarado la guerra contra la vida. Me encantaría hablar horas de Yayo Herrero, me parece una de las pensadoras ecofeministas más potentes, vivas hoy, y les recomiendo meterse en la obra. No puedo decir mucho más que esto en el tiempito que tenemos. La otra es Maristela Svampa, en esta línea, ¿no? Crítica constructiva. Maristela es argentina, para quienes no la conocen, es investigadora y escritora. Funda una corriente muy interesante del nuevo pacto ecosocial que hacen un montón de organizaciones a lo largo y ancho de Latinoamérica. Es muy interesante también para que busquen esta posición. Y plantea 3 cuestiones fundamentales que dice: es necesario hacernos cargo de desmontar el paradigma dualista y proponer un paradigma relacional de interdependencia, poner la noción de cuidado en el centro de los debates, o sea, esto de poner la vida y no el capital que decíamos antes, defensa de la vida, de la supervivencia, de la salud de los territorios, todo eso está en un mismo plano.
Después hay otro tipo de ecofeminismos que yo los reúno todos porque no me gusta tanto hablar de las definiciones de las categorías, porque siempre siento que las acciones que tienen estas pensadoras o estas líderes de movimientos sociales es mucho más amplio de cualquier categoría que pueda determinarlas o pueda definirlas. Por eso hago todo este popurrí, ¿no? Espiritualistas del tercer mundo, de coloniales, comunitarios, territoriales. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Vandana Shiva, que es de la India, es física, filósofa, escritora, activista, muy fuerte, es una activista de la hostia, es una de las mayores impulsoras de la agroecología en el mundo, del cuidado de las semillas, de pelearse con Bayer y con Monsanto. El último libro se llama Unidad versus el 1% y hace unas denuncias enormes y gravísimas al sistema de alimentación. Ella cree que realmente la revolución viene de manos de hacernos cargo nuevamente de nuestra forma de comer, de alimentarnos, de nutrirnos, no a escala personal, ¿no? Sino comunitaria, sistémica, matrística incluso. Dice, el ecofeminismo es un proyecto político, ecológico y feminista a la vez, que legitima la vida y la diversidad, quitando legitimidad a la práctica de una cultura de la muerte que sirve de base solo al capital. Cultura de la muerte. Muchos hablan de esto, ¿no? De la necropolítica. No solo estamos administrando la vida, ¿no? La biopolítica, principios de la modernidad, necesitamos poblar, hay que tener mayor población o biribiri, ¿no? Cómo hacemos para regular la natalidad, sino necropolítica. Es decir, hoy también lo que estamos regulando son las formas de la muerte. Vuelvo a traer para que tengamos en la cabeza qué es la pandemia, ¿no? Como política pública sanitaria de los distintos estados-nación, sino una forma de administración de la muerte. También un movimiento activo y solidario en las luchas de resistencias mundiales al supuesto modelo de progreso y desarrollo que impone la globalización y que se basa en la maximización de beneficios monetarios a corto plazo, aunque sea a costa de la salud de las comunidades humanas y de los ecosistemas. A esto es lo que se opone Vandana. Una líder, una genia absoluta, les recomiendo la lectura, buscarla en YouTube, ver todo lo que haya, porque es realmente imperdible. Moira Millán es otro ejemplo que tenemos a escala local. Moira es la líder del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Una frase de Moira dice, si nos limitamos a hablar de ecocidio, que vieron todas paréntesis, hay distintas lecturas respecto de el cambio climático. Nosotros, desde ECO y yo específicamente, somos partidarios de la transición, es decir, no pensar la llamada colapsología, no ir hacia el colapso necesariamente porque todavía estamos a tiempo de transicionar y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. O sea, el colapso es inminente en tanto y en cuanto no hagamos nada. Y solo en tanto y en cuanto no hagamos nada. No es necesario el colapso. O sea, tenemos que hacer cosas específicas. Y ahí la importancia del activismo. Y ahí la importancia de la militancia. Y ahí la importancia del despertarnos. Porque es ahora y es urgente que tenemos que actuar. Moira dice, hablar de ecocidio, de genocidio, dice, falta la perspectiva del ecosistema espiritual. La conciencia de que existen dentro de los ecosistemas tangibles fuerzas elementales, espirituales, energías que constituyen la vida y esas fuerzas están siendo agredidas. No es solo una palabra, sino que es un concepto que queremos convertir en una categoría penal y por eso habla de terricidio.
de la tierra, del sistema tierra, ¿no? De lo que comprenden los pueblos originarios por el sistema tierra, que es mucho mayor que lo que puede decir. Iba a hacer un chiste con una revista, pero no me acuerdo el nombre. Bueno, de lo que puede decir un científico hegemónico europeo cuando dice el planeta, ¿no? Son cosmogonías, son paradigmas diferentes, son visiones de mundo distintas. Dice, tenemos la responsabilidad histórica de generar una revolución mundial que detenga el terricidio. Wow. Lorena Cabnal es otra. Lorena Cabnal es una de las creadoras del feminismo comunitario territorial, guatemalteca. Dice, los cuerpos se enferman porque las violencias y los dolores no son pasajeros, sino que quedan impregnados en los cuerpos que atraviesan. Hay memorias ancestrales de dolor de nuestras madres, abuelas, tatarabuelas, bisabuelas, que no hemos hecho conscientes, pero que se están impregnando en nuestras memorias corporales. Luego fuimos gestadas, nacimos, crecimos y todas esas formas de violencia, el cuerpo las soporta. Hay una cadena que le llamo el acumulado histórico estructural de las opresiones sobre los cuerpos y también sobre la tierra. Lorena habla de el cuerpo territorio y la tierra territorio. Ella, la comunidad, luchaban para evitar, por ejemplo, no sé, la explotación de una mina y gritaban, la tierra no se viola, no se quema y no se mata. Y en el momento en que defienden la tierra se dan cuenta que eso que no querían que le sucediera a la tierra, violarla, quemarla y matarla, estaba sucediendo con las niñas de las comunidades en las que ella habitaba. Entonces decía, no puedo comprender estas dos dimensiones por separado. Las niñas no se violan, no se queman, no se matan, al igual que la tierra. Entonces la relación cuerpo-territorio es muy importante para el feminismo comunitario territorial. La sanación es un camino cósmico-político. Podemos reivindicar la alegría sin perder la indignación. Me parece genial eso. La sanación como un camino cósmico-político. Bueno, después hay otros ecofeminismos. Hay ecofeminismos queer, ecofeminismos antiespecistas, ecofeminismos liberales, ecofeminismos de todo tipo. Quería traer estos dos porque, bueno, ahí está. Quería traer estos dos porque me parece que son potentes hoy para pensar en este espacio acá,